Bien amigos, estamos de vuelta con más de Hoy en la Cámara y en esta oportunidad, como siempre, abriendo un espacio de análisis económico y como siempre conversando con uno de los economistas más influyentes y consultados del país. Me refiero a Asdrúbal Oliveros, con quien estamos conversando para comprender un poco qué está ocurriendo realmente en la economía venezolana en este 2026. Vamos a estar, por supuesto, conociendo un poco sobre esta temática que ocupa el interés nacional. Asdrúbal, como siempre, bienvenido Hoy en la Cámara. No, gracias a ustedes por invitarme. Mira, en diferentes proyecciones, Asdrúbal, se hablan de crecimiento económico para Venezuela en este año. Sin embargo, gran parte de la población sigue percibiendo deterioro en su calidad de vida. ¿Cómo se explica esa aparente contradicción entre los indicadores macroeconómicos y la realidad cotidiana del venezolano? Bueno, porque Venezuela es una economía que ha padecido una crisis muy profunda y muy larga, con problemas estructurales muy profundos, de tal manera que las soluciones no van a ser ni rápidas ni inmediatas, ¿no? Por supuesto. Entiendo que no le puedes pedir paciencia a la mayoría de la gente que está en condiciones muy precarias, pero tampoco hay milagros en economía. Claro. Esta es una economía que apenas entró en una etapa distinta a partir del 3 de enero, que está de alguna manera impulsando nuevamente su sector petrolero, que tiene además unas reformas pendientes, institucionales, económicas y políticas, y por lo tanto los cambios también van a tardar en llegar, ¿no? Claro. Generalmente tú necesitas que la economía crezca por un periodo de tiempo relativamente largo, y además con crecimiento alto, sostenido, para que eso empiece como a aterrizar en la gente, ¿no? Entonces, apenas han pasado un semestre, podríamos decir, y todavía estás en los primeros pasos, ¿no? Entonces, me gustaría dar otra perspectiva, pero lamentablemente para que la gente sienta los beneficios, vamos a decir, directos, hace falta mucho más y va a tardar un poco más. Ahora, cuando se habla de crecimiento del PIB, el Producto Interno Bruto, muchas veces pareciera instalarse la idea de que automáticamente habrá bienestar colectivo. Sí, eso es una idea errónea. O sea, el crecimiento es positivo, obviamente, porque si no creces también te deterioras, pero necesitas, insisto, crecer sostenidamente. Ahora, hoy vemos cómo hay sectores comerciales dinámicos, espacios con alto movimiento económico, nichos de consumo bastante activos, pero al mismo tiempo existe una mayoría que sigue limitada por el ingreso. Se está configurando una economía cada vez más segmentada en Venezuela, Asdrúbal, y desde tu visión, ¿qué riesgos sociales y empresariales genera esa fragmentación del consumo? Sí, yo en múltiples oportunidades he hablado de la triple realidad, ¿no? Porque efectivamente tú el crecimiento lo puedes ver desde tres perspectivas. Desde la perspectiva sectorial, efectivamente hay sectores con mayor dinamismo, el sector alimento, la producción de medicamentos, parte de la actividad comercial, sobre todo el retail, los supermercados, las cadenas de farmacia, telecomunicaciones, servicios profesionales, son sectores que vienen creciendo de manera importante en los últimos años. Correcto. Pero tienes otros sectores con rezagos importantes, construcción, manufactura más allá de alimento y medicina, metalmecánica, sectores mucho más lentos, la misma banca y seguro también con crecimientos más limitados. Entonces es bastante desigual. También es desigual en las regiones. Claro. Obviamente la región capital concentra alta actividad, tiene menos problemas de servicios públicos, que lo ves con mucha más fuerza en otras regiones del país, caso del estado Zulia, que tiene problemas graves de electricidad, y la zona andina, por ejemplo. También en algunas zonas de actividad agrícola hay problemas con el combustible, entonces eso limita mucho la capacidad de crecimiento, y los temas climáticos también están afectando esa dinámica. Entonces también hay serias diferencias regionales, y
lo que tú mencionabas, tal vez la más patente, es, bueno, diferencias importantes entre niveles de ingreso. Hay una población muy vulnerable, principalmente empleados públicos y pensionados. Es un nicho de población de mucha vulnerabilidad porque Correcto. son los que menos ingresos tienen. Y si tomamos en cuenta o tomamos como cierto los datos que reveló la presidenta encargada hace unas semanas, estamos hablando que ese universo de personas son más de 9 millones de personas, claro, entre pensionados y empleados públicos, 6 más 3, que 9 millones de personas que están en una situación de bastante vulnerabilidad en su ingreso, están sobre todo sobre la base de una población de 25 millones de habitantes, pero sobre todo si lo sacas sobre la base de la población con capacidad para trabajar, claro, que está en el orden de los 14 millones de personas. Entonces, una mayoría de empleados que está en condiciones muy precarias, pero si incluso sacas a los empleados públicos y a los pensionados, los que quedan, muy pocos están en el sector formal de la economía. Un trabajo, llamaría uno de manera cotidiana, 15 y último. El resto está en la informalidad, que también tiene ingresos con precariedad, porque puede ser que hoy tengas un ingreso, pero mañana no, claro, no tienes ningún tipo de protección. Entonces sí, tienes una mayoría de población en condiciones de mucha precariedad, donde el ingreso, el salario promedio en Venezuela es bastante bajo y eso por supuesto limita mucho la capacidad de consumo. Asdrúbal, el empresariado venezolano ha tenido que adaptarse a inflación, volatilidad cambiaria, caída del crédito, cambios permanentes en el mercado. En este contexto, ¿qué debería entender hoy el sector privado sobre el verdadero momento económico del país para no confundirse entre expectativas optimistas y la realidad operativa diaria? Bueno, yo creo que tiene que manejarse en esa dualidad, ¿no? Yo lo decía jocosamente hace una semana en una conferencia, que tiene que actuar como la canción de Bad Bunny, ¿no? Por la mañana café, por la tarde ron. Es decir, tú necesitas seguir inmerso en el día a día que te afecta la brecha cambiaria, los problemas de servicio, las limitaciones en cuanto al capital de trabajo, los problemas típicos que tienen las empresas. Claro. Pero también, como este país a partir del 3 de enero entró en otra trayectoria, tienes que tener visión de futuro. Es decir, tienes que empezar a trabajar cómo se visualiza tu negocio en esa Venezuela, que es verdad que va lenta, pero que empieza a construirse, que empieza a visualizarse. Claro. Una Venezuela donde probablemente va a haber más competencia, una Venezuela donde probablemente va a aumentar el consumo, una Venezuela donde van a entrar no solo actores nacionales, sino actores internacionales, y entonces cada negocio tiene que hacer una evaluación estratégica. Claro. Y esa evaluación estratégica pasa por entender su posición, su grado de vulnerabilidad y fortaleza, ¿no? Mira, en estas áreas soy vulnerable, en estas áreas no estoy bien posicionado, probablemente he descuidado mi marca, probablemente tengo problemas de competitividad, correcto, probablemente mi estrategia comercial está estancada, ¿verdad? Entonces tengo que empezar a delinear, o debería empezar a delinear, un plan para fortalecer, para mejorar esas áreas de debilidad. Y también, bueno, tenés que evaluar tu fortaleza. A lo mejor tú dices, bueno, mira, no, en estos años yo he tenido conocimiento de mercado, mi marca se ha posicionado, he construido una red comercial sólida en todo el país o en determinadas zonas, mi portafolio de productos tiene buena aceptación. Entonces, claro, es un análisis objetivo de fortalezas, de debilidades, también de oportunidades, una especie de eso que llaman la matriz FODA, efectivamente, ¿no? Evaluar fortalezas, oportunidades, debilidades, ¿verdad? Oportunidades, que es el tema clave en esta coyuntura. No solamente quedarte en el hoy, no es un proceso sencillo, porque son muchos años de crisis y las empresas en Venezuela están imbuidas
en esa mentalidad, la gerencia de apagafuego, del resolver, y aquí tienes que empezar, insisto, a moverte dualmente, ¿no? Sí, no es que vas a dejar de apagar fuego, porque esos problemas no han desaparecido, claro, pero también tienes que empezar a pensar estratégicamente en el mediano y en el largo plazo, porque, bueno, hay una realidad distinta hoy en Venezuela. Es cierto que el país no es el mismo, el país se enmarca en un proceso de cambios, algunos más rápidos, otros más lentos, pero de cambio, y bueno, ese cambio no llega o no lleva, hay una creencia generalizada de que, bueno, ya yo aguanté todo y ahora viene lo bueno y yo voy a cobrar, que me va a ir bien. Es una idea, a mi juicio, muy optimista y muy básica, porque todo cambio tiene ganadores y perdedores. Por supuesto. Entonces, esta etapa sí probablemente va a provocar una mejora, pero también va a provocar que algunos actores sean desplazados, que algunos actores no puedan sobrevivir, que algunos actores no puedan competir, y entonces la idea es que tú no seas uno de ellos, sino que tú más o menos entiendas y te prepares para ese nuevo proceso. Ahora, Adrúbal, más allá de las cifras macroeconómicas, ¿qué tendría que ocurrir en Venezuela para que el ciudadano común realmente perciba estabilidad, progreso y mejora en su calidad de vida? Y en ese camino, ¿cuál consideras que debería ser el rol del sector privado y de las instituciones económicas del país? Mira, yo te diría que, como dije al principio, tiene que dar crecimiento sostenido, pero sobre todo es muy importante la comunicación. En todos los estudios te demuestran que cuando tú haces un programa de estabilización y de ajuste, Venezuela necesita eso. Claro. Es muy importante comunicar, que la gente entienda la hoja de ruta, que la gente entienda que hay sacrificio. En este país va a haber que hacer sacrificios. Sé que me van a caer encima, ya hemos hecho demasiado sacrificio. Claro. Bueno, todavía falta. Claro. Todavía falta porque hay múltiples desequilibrios por resolver. Pero la visión del sacrificio es diferente. Pero si tú efectivamente, si yo enmarco los sacrificios en una hoja de ruta clara de estamos haciendo esto para lograr lo otro, claro, yo creo que la gente probablemente lo puede entender porque además se visualiza en ese camino. Es también construir esperanza. O sea, generalmente los planes económicos tienen éxito cuando la gente también los conecta con la expectativa de la mejora, claro, y eso es esperanza. Entonces, claro, ahora si tú tienes una dinámica donde lo que haces son medidas aisladas, donde no hay comunicación, donde hay interpretación libre de los economistas de lo que se está haciendo, la gente siente que está a la deriva, siente que para ellos la situación no mejora, claro, y por lo tanto, bueno, eso genera un clima de tensión social que es negativo. Entonces yo sí creo que es extremadamente importante el ejercicio de comunicación de lo que se vaya a hacer y de los costos, sacrificios y ganancias que se van a obtener con esas medidas. Pero para que exista comunicación tiene que haber mensaje, entonces tiene que haber plan. Y ese es lo otro. Venezuela necesita formalmente un plan económico, no unas líneas. Hace poco el vicepresidente de Economía, el señor Cristo Ortega, presentó en un foro 4 líneas de acción. Me parece positivo, pero necesitamos mucho más, porque son 4 líneas muy generales. Claro. Tú ahora tienes que construir eso en políticas concretas, acciones concretas, con plazos, con resultados, justamente para que la gente entienda la hoja de ruta. Y ahí creo que nos puede ayudar mucho que estamos otra vez entrando en comunicación con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, que son actores relevantes para el diseño de estos planes en equipo técnico, en apoyo incluso financiero si se necesitara. Claro. Entonces hace falta un plan, ¿no? Ese plan es importante. Lo otro, necesitamos también reformas institucionales. Este país necesita acuerdos sobre múltiples cosas. Necesita acuerdos sobre el tema trabajo y seguridad social. Es decir, la ley del trabajo que tenemos es la ley
realmente que el país necesita, cómo construyes un sistema de seguridad social donde nuestros adultos mayores tengan una pensión digna, eso es un tema irrelevante, Claro. cómo construyes una estructura impositiva que permita al Estado ser sostenible, pero que tampoco asfixie a la actividad privada, a los emprendedores, a los ciudadanos, Claro. es otra área importante. Cómo construyes democracia, que también es un tema medular hoy en Venezuela. Entonces, hay unas reformas institucionales que también tienen que darse. Esas reformas implican acuerdos políticos que tienen que construirse. Entonces, creo que eso hace falta de aquí en adelante para que, un poco yendo a la raíz de tu pregunta, para que la gente pueda empezar a sentir que esos cambios empiezan a redundar en beneficios para su día a día. Claro. Porque si no, no lo va a percibir y la molestia social va a ir creciendo y no ayuda tampoco. Así es. Me gustaría cerrar la entrevista, Asdrúbal. Hoy en la Cámara lo escuchan no solamente empresarios, también gente emprendedora, amas de casa, personas del común, lo que llaman venezolanos de a pie, ciudadanos de a pie. Un mensaje final para todas esas personas que están escuchándonos a través de Hoy en la Cámara. Bueno, yo creo que el mensaje va en línea con que este país entró en otra trayectoria, ¿no? Este es un país que primero estuvo en declive, después se estancó y ahora tiene la oportunidad de crecer. En eso estamos, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es como ciudadanos la comprensión de esa nueva etapa y también jugar nuestro rol, ¿no? Nuestro rol como ciudadano de exigir rendición de cuentas, de exigir los cambios que tengan que darse. Ese yo creo que es el punto clave. Y seguir trabajando desde nuestras trincheras. La mayor contribución que podemos hacer al país también es el trabajo que cada uno hace desde su trinchera. Claro. El empresario en su empresa sacándola adelante. Yo siempre digo que un empresario con una empresa en pie es alguien que también desde esa perspectiva está construyendo país. Una empresa cerrada, quebrada, es un fracaso, no para el sector privado, ni siquiera para esa empresa, es para el país, Claro. porque deja de dar empleo, inversión y pago de impuestos, por ejemplo. Entonces, creo que cada quien tiene que defender su trinchera, el emprendedor creando, innovando, el trabajador siendo cada día mejor, y bueno, los que están en su casa también, porque ese es un trabajo. Entonces, Claro. cada uno de sus trincheras construyendo país. Y también yo no perdería la esperanza, sé que no estamos viendo los cambios rápido, pero aquí hay otra trayectoria, otra dinámica y creo que eso nos tiene que impulsar hacia seguir adelante. La verdad que yo no veo que Venezuela vaya ahora a entrar en una dinámica peor de la que venía. Creo que lo peor ya pasó y eso de por sí ya es una muy buena perspectiva. Asdrúbal, muchísimas gracias por acompañarnos y cedernos este espacio de tu tiempo. Ustedes, muchas gracias. Maracaibo, como siempre, es un placer. Gracias a Hoy en ustedes. la Cámara.